Buen día, estimados estudiantes, su servidor Daniel López Salcedo, de nueva cuenta estando con ustedes, gozoso, feliz nuevamente de hacer esta grabación, una nueva grabación, donde el día de ahora vamos a ver el tema de síntesis de proteínas, vamos a ver el espacio interno celular, cómo es que nuestros ribosomas codifican y entienden el lenguaje genético molecular, y en este caso la importancia de entender cómo es que nuestra célula, comunidad funcional de todo ser vivo, sintetiza proteínas, moléculas muy importantes de alta funcionabilidad en nuestro organismo, y en este caso todas las reacciones que conlleva a nivel bioquímico interno a nuestra unidad funcional de todo ser vivo, que reitero que es nuestra célula. El día de ahora vamos a ver este tema. También en este mismo video tenemos la importancia de explicar cuál es nuestra dinámica a diseñar, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que como objetivo de aprendizaje queremos considerar, también con que veas esta información y que también tú lo plasmes en papel y lápiz la teoría que se va a compartir. Sale tu servidor Daniel López Salcedo, el profe Dani, gozoso de estar contigo nuevamente y apoyándote en tu crecimiento académico. Nuevamente te reitero mi gozoso gusto de estar nuevamente detrás de esta videocámara para hacerte llegar la información. Muchas gracias y vamos a echarle con todo. A continuación viene el video de la explicación temática de la síntesis de proteínas. ¿Va? Un gusto. Ánimo, y hay que echarle con todo. ¡Ánimo! Muy bien, jóvenes, entonces vamos a hablar de este tema, pero antes nos vamos a sumergir sobre tres importantes puntos. Número uno, vamos a hablar qué son los nucleótidos. Posteriormente vamos a hablar de transcripción y después vamos a hablar de traducción. ¿Sale? Son tres paradas, tres puntos en los cuales vamos a estarnos situando. Y esta misma presentación tú ya la tienes en Classroom, esperando que se vea de lo mejor y estando en tu comodidad de tu hogar, puedas seguir la presentación y posteriormente diseñar tu dinámica, que al finalizar de este video tu servidor te va a explicar cómo vas a llevar a cabo esa dinámica, que no vas a durar más de 2-3 horas en hacerla, y al contrario te vas a divertir haciéndola, y pues más que nada con el objetivo de que aprendas. ¿Va? Muy bien. Entonces ahí tienes la presentación, tienes las bibliografías con las cuales tu servidor trabajó. ¿Sale? Entonces vamos a explicar este tema. Muy bien. Pues nos llevamos a cabo primero una introducción, y aquí tenemos esta pequeña información que nos indaga sobre la información estructural y metabólica de todos los seres vivos. Está almacenada y denominada en genes. ¿Cómo es que nuestro ADN almacena información? Pues número uno, por genes. ¿Va? Genes, que ahorita vamos a hablar un poquito cómo están diseñados, y que pues obviamente como seres evolutivos nuestra célula está produciendo más y más y más información. Esta información en capítulos almacenada se le van a llamar genes, si lo decimos de una forma como analogía en ese sentido. Entonces está constituida principalmente por un ácido muy importante que ya lo mencionamos en clase, pero lo volvemos a reiterar, que es el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Y pues obviamente, ¿cómo está obviamente formado el ADN? Pues por muchos capítulos de información. Estos capítulos de información, te reitero, les vamos a denominar genes. Y pues estos genes pues se tienen que transcribir, se tiene que hacer una copia parcial de estos dichos genes, de esta información, y esta dicha información ya transcrita se le va a llamar ARN, otro ácido nucleico muy importante llamado ácido ribonucleico, que es una copia parcial más pequeñita del ADN, y solamente codificando aquella información, aquellos genes,
la cual es necesaria para que en otro organelo, un organelo que vamos a hablar importante a la célula, que se le llama ribosoma o los ribosomas, llegue tal dicha información para la fábrica y la síntesis de proteínas. Bueno, el proceso se conserva en todos los seres vivos y tenemos aquí un lenguaje, una estructura de habla en la cual se le va a llamar el código genético universal de 64 codones. También al finalizar esta charla, esta plática, tu servidor te va a explicar cómo es que estos 64, que es un codón y por qué es un código genético universal, de dónde aparece, el por qué tenemos que considerar su estudio, ¿va? ¿Por qué? Porque dando una pequeña introducción de esto, el código genético universal de 64 codones es la forma en la cual habla o se expresa el código genético. Entonces, ¿cómo es que va a hablar o cómo se va a comunicar con la célula? Pues recordemos que para formar proteínas tenemos otras unidades, otras moléculas más pequeñitas, las cuales están entrelazadas unas con otras para formar esta tal dicha proteína, y estas moléculas más pequeñitas, biomoléculas importantes a la formación de proteína, pues se le llaman aminoácidos. Y recordemos que nosotros estamos constituidos por 20 aminoácidos, ¿sale? Y estos 20 aminoácidos se tienen que estar juntando uno con otro para formar las proteínas. Entonces, volviendo a considerar, el código genético universal de 64 codones es un lenguaje para poder entender y poder traducir qué es esa información que se codificó, para que estos aminoácidos entiendan cómo deben de juntarse para formar las proteínas. Y pues en este caso, las proteínas, las cuales desempeñan un papel fundamental tanto en nuestros sistemas biológicos, almacenar funciones estructurales, transporte, motilidad, defensa de nuestro cuerpo y reconocimiento de todas las funciones bioquímicas de nuestro cuerpo. Y en este caso, pues también aparte tiene función catalítica con reacciones químicas en el desdoblamiento energético molecular, y obviamente que esto pues participan bastante otras proteínas que se llaman las enzimas. Sale, entonces aquí tenemos esta pequeña introducción, que es la importancia de entender este tema, es cómo está formado el ADN, cómo está formado el ARN, cómo se expresa con el código genético universal, teniendo, decirlo así, como ese abecedario de entendimiento del lenguaje, para que en este caso los aminoácidos, cómo se juntan, cómo se unen y cómo se enlazan. ¿Va? Muy bien. Vamos a cambiarle un poquito la diapositiva. Bien, aquí tenemos una pequeña parada con decir que nucleótidos y ácidos nucleicos. Bueno, pues ¿cómo está formado principalmente un nucleótido? Un nucleótido está formado por tres importantes partes, las cuales una se le conoce como base nitrogenada, dos se le conoce como grupo de la pentosa, es una pentosa que es un azúcar, y un grupo fosfatado. Entonces, ¿qué quiero decir a todo esto? ¿Cómo está formado como un nucleótido? Por tres importantes bases, lo que se le considera como base nitrogenada, lo que se le considera grupo azucarado o grupo de pentosa, y un grupo fosfatado, ¿sale? Esas tres partes forman un nucleótido. Y obviamente que la unión de muchos nucleótidos forman el ácido nucleico, que es nuestro código genético del ADN. ¿Sí? Bien. Y también, ¿por qué no? También el ácido ribonucleico, que es el ARN. Damos un poquito de lectura a esto que dice: entre las biomoléculas más importantes por su papel del almacenamiento
y transmisión de información genética se encuentran los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos son micromoléculas formadas por la unión de unidades básicas denominadas nucleótidos. Va, bien, vamos a hacer un pequeño corte y tu servidor saca el pintarrón para explicártelo un poquito mejor. Muy bien, pues estábamos mencionando que los ácidos nucleicos son dos muy importantes. Primero lo que es el ADN y posteriormente que es el ARN. ¿Va? Y pues cómo están conformados, principalmente están formados por base nitrogenada, pentosa y grupo fosfato. Esto es igual a un nucleótido. Si nosotros consideramos la unión de estas tres partes, como aquí se mencionan, ¿sale? Base nitrogenada, pentosa y grupo fosfato, esto es igual a un nucleótido. Y tenemos estos dos importantes ácidos nucleicos, ¿sale? Ahorita vamos a ver sus estructuras y todos sus enlaces para entenderlo un poquito mejor. Bien, como mencionamos, tenemos aquí una parte que quiero resaltar. ¿Qué onda con las bases nitrogenadas? ¿Sale? Las bases nitrogenadas son consideradas grupos nitrogenados, ¿sí? Las cuales tenemos una diferenciación entre los ácidos nucleicos. El ADN está constituido por 4 importantes bases nitrogenadas, que es la adenina, la guanina, la citosina y la timina. En el caso del ARN, estas bases nitrogenadas que conforman al ácido ribonucleico están consideradas también por adenina, guanina, citosina, pero la diferencia es de que en vez de tener timina, el ARN tiene uracilo, ¿sale? Y entre estas bases nitrogenadas, pues hay una diferenciación entre los ácidos nucleicos, entre el ADN y el ARN. ¿Qué diferenciación hay? Pues también el grupo de pentosa cambia por una estructura química, que hay una pentosa del ADN se va a llamar desoxirribosa, a diferencia del ácido ribonucleico, que se va a llamar ribosa. Permítanme un momento. Bien, aquí tenemos una pregunta guiada que dice: ¿cómo está formado los ácidos nucleicos? Número 1, por bases nitrogenadas, seguido de ribosa o desoxirribosa, ribosa para el ARN, desoxirribosa para el ADN. Entonces, si nosotros juntamos esto, eso se llama nucleócido, ¿va? Nucleócido. Pero si a este nucleócido le unimos o juntamos ácido fosfórico o grupo fosfato, esto ya se va a llamar nucleótido, ¿sale? Y en el caso de los nucleótidos, un sinfín de nucleótidos unidos forma un ácido nucleico. ¿Qué diferencia hay entre esto? Pues todo depende del grupo fosfatado, si lo decimos así, el grupo de ribosa o desoxirribosa. También depende muchísimo las bases nitrogenadas, para el ADN timina, para el ARN uracilo. Todo, bueno, esas van a ser las diferenciaciones que hay, ¿va? Y obviamente que la unión de muchos nucleótidos va a formar el ácido nucleico. Tenemos acá de este lado estos dos ácidos nucleicos. Ahí está, para que se vea un poquito mejor. Ahí está. Va. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros o unidades básicas denominadas nucleótidos. Es decir, que mono de uno, poli de muchos, ¿va? Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos con millones de nucleótidos encadenados. Esto también es importante mencionarlo, que el ADN pues es muchísima información, muchos nucleótidos unidos, a diferenciación del ARN, que es una cadenita muy chiquitita, muy pequeña a comparación del ADN, y que solamente es información necesaria para la formación de proteínas, nada más y nada menos. Va, aquí ya tenemos otro pequeño esquema que nos orienta un poquito mejor sobre
lo que estamos mencionando, que es un nucleótido, base nitrogenada, más azúcar igual a nucleósido, base nitrogenada más azúcar, fosfato igual a nucleótido. Resaltar que si estoy diciendo azúcar es un grupo de pentosa, una pentosa. ¿Va? En el tema de hidratos de carbono reiteramos un poquito mejor qué onda con las pentosas, el grupo de las pentosas, pero no deja de ser un hidrato de carbono simple, el cual está inmerso en esto que estamos mencionando. ¿Va? Bien. Resaltar un poquito la información que es una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas también tienen dos importantes clasificaciones, lo que son las purinas y las pirimidinas. Si vemos aquí sus estructuras, las purinas tienen un doble anillo, un doble anillo nitrogenado, ¿va? Y en el caso de las pirimidinas tienen un solo anillo nitrogenado. Entonces las bases nitrogenadas son moléculas de átomos de carbono y nitrógeno que crean anillos heterocíclicos. Hetero, ¿por qué? Porque se une el carbono y el nitrógeno, no es puro nitrógeno unido, sino que tenemos aquí dos elementos químicos, los cuales se forman sus enlaces, y este hetero anillo o cíclico, conformado por carbono y nitrógeno, se le llama anillo heterocíclico o anillo nitrogenado. Como mencionamos, las purinas tienen un doble anillo y las pirimidinas tienen un solo anillo. En el caso de las purinas tenemos dos, que es la guanina y la adenina, y en el caso de las pirimidinas tenemos la citosina y la timina, y cabe resaltar que no está mencionado ahí, pero también el uracilo es una pirimidina y que esta base nitrogenada es exclusiva del ARN. Las purinas tienen un anillo de 5 miembros funcionando a uno de 6 y las pirimidinas tienen un anillo de 6 miembros, es decir, si nosotros me acerco un poquito a la diapositiva, vamos a considerar la estructura de las purinas, ¿va? Donde tenemos aquí un doble anillo heterocíclico y que la estructura de este anillo, ¿va? De este doble anillo cambia un poquito a comparación de la adenina y de la guanina, cambia un poquito, ¿no? Donde tenemos aquí otro grupo de este amino, cambia un poquito de la posición del número de carbonos, ¿sale? Y en el caso de las pirimidinas tenemos un solo anillo, ¿va? Y en este caso tenemos el uracilo con con un OH en doble enlace, ¿va? De oxígeno, que cambia un poquito con el uracilo. ¿Qué onda con la timina? ¿Va? Que solamente tiene aquí un siguiente grupo. Y también tenemos la citosina, que cambia también con un poquito de los enlaces, ¿no? Solamente estos grupos oxidrilos, y también un grupo metilo, ¿no? Que tenemos de este lado en el caso de la timina, y tenemos un grupo amino en el caso de la citosina. Tenemos aquí como una pequeña diferenciación. Lo que queremos considerar es la importancia del doble anillo, va para adenina y para guanina, y un solo anillo para uracilo, timina y citosina. Nada más y nada menos. Aquí ya tenemos un poquito mejor, ya más grandecito, va para que nosotros consideremos cómo está conformado. Y este tema también va en relación a la importancia de la síntesis de purinas y a la síntesis de pirimidinas, que se le llama, esta ruta metabólica, que más adelante vamos a hablar de ella, se le llama síntesis de novo, ¿va? Que se lleva en la parte muy importante de nuestro tejido hepático, se lleva a cabo en nuestro hígado, ¿sale? Va. Bien. Cambiamos un poquito y aquí ya tenemos las letras, las cuales se consideran como siglas o abreviaturas hacia las bases nitrogenadas. Adenina con la A, la guanina con la G, citosina con C, y estas están presentes en los ácidos nucleicos tanto como para el ADN como el ARN. La timina solamente va a estar vinculada para el ADN y el uracilo únicamente para los nucleótidos que conforman el ARN.
¿Va? ¿Qué onda con el grupo pentosa o el grupo azucarado? Que mencionamos que también es una diferenciación entre lo que es los ácidos nucleicos para lo que es el ARN y lo que es para el ADN. La glucosa y la fructosa son fuentes importantes de energía en los animales y las plantas. La ribosa y la desoxirribosa son componentes de los ácidos nucleicos y estos monosacáridos se encuentran en la naturaleza en formas anulares, es decir, que abundantemente podemos encontrar estructuras glucosídicas y obviamente el azúcar de las frutas como principales fuentes energéticas en el caso para nosotros, pero al consumir glucosa y fructosa, estas estructuras moleculares pueden cambiar su forma y convertirse en una pentosa. Y ese azúcar ya sea muy indispensable para la formación de los nucleótidos. ¿Va? Vámonos un poquito a la estructura. Y si nosotros podemos considerar que es una pentosa, vamos a considerarlo de la siguiente manera. El estudio de los hidratos de carbono, el estudio de los carbohidratos, está principalmente considerado por el número de carbonos que constituye la molécula. Más adelante vamos a explicar cómo el estudio de los hidratos de carbono, tanto por el número de moléculas, por su grupo funcional y por el número de carbonos. Ahorita nos vamos a situar por el número de carbonos. Si nosotros estamos hablando que es una glucosa también tiene un sinónimo de grupo de hidrato de carbono, el glucosídico, que se le conoce como una hexosa. ¿Por qué se le llama como una hexosa? ¿Por qué? Porque tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estos 6 carbonos se les conoce a la glucosa como una aldohexosa o simplemente como una hexosa, porque tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el caso de la fructosa, también es una hexosa porque está conformada por 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en el caso de nosotros consumir glucosa o consumir fructosa, al caso, estas dos moléculas pueden perder un carbono. Al perder un carbono, ya no se van a llamar hexosas, se van a llamar pentosas. ¿Por qué? Porque penta de 5. Entonces vamos a tener nada más y nada menos que 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces tendremos aquí la ausencia de un carbono. Si vemos esta estructura y vemos esta estructura, prácticamente es la misma, pero solamente sin un carbono, ¿va? Si lo decimos así. Entonces tenemos aquí 6 carbonos, aquí tenemos 5. Hexosa, pentosa. Y esto es un grupo de pentosa. Entonces este grupo azucarado es el que se va a encontrar para la ribosa, ¿sale? Para la ribosa. Y en el caso al perder también un carbono, tenemos aquí esta diferenciación, hexosa de 6, pentosa de 5, pero aquí tenemos las dos pentosas, para el ácido ribonucleico y para el ácido desoxirribonucleico, es decir que este azúcar va a ser exclusivo para el ARN y este va a ser para el ADN. Y en este caso podemos volver a contar los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y aquí la importancia es que qué diferencia hay entre una pentosa u otra. Si nosotros podemos observar, nosotros aquí tenemos un hidrógeno, un carbono con doble enlace de oxígeno. Y en el caso de la ribosa tenemos un hidrógeno, un carbono y un grupo OH, un grupo oxidrilo. Entonces en este caso, como les decía, ¿cuál es la diferenciación entre uno u otro? Es que en este caso nosotros en la ribosa, que es una pentosa, tendremos un hidrógeno, carbono, OH. Pero en la desoxirribosa tendremos la ausencia de un oxígeno. Entonces es la simple diferenciación. Con oxígeno, sin oxígeno, por eso se llama desoxi.
Desoxi es quitar oxígeno. Por eso se llama desoxirribonucleico, desoxirribosa. Ribosa, desoxirribosa. Entonces, nada más y nada menos que esa es la única diferencia entre los grupos de la pentosa. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que la consideración que la diferencia entre el ADN es las bases nitrogenadas, pero también el grupo de pentosa. Aquí está. Si nosotros hablamos de los grupos de la pentosa, aquí nuevamente vamos a poner en una estructura, también en una estructura química, cómo están situados los grupos de pentosa. Aquí de arribita tenemos lo que es la ribosa y acá abajito tenemos la desoxirribosa. Si nosotros observamos nada más y nada menos, aquí tenemos el carbono y tenemos acá el hidrógeno y el hidrógeno. Y acá de este lado tenemos el hidrógeno, el carbono y tenemos de este lado el OH. ¿Va? Entonces, si nosotros regresamos de este lado, también esta es una estructura de la cual se puede expresar químicamente la molécula, ¿va? Y de este lado también es la misma, pero de una forma meramente ya más tridimensional, si lo decimos así, ¿va? ¿Y qué es un grupo fosfatídico, un grupo de fosfato? Pues nosotros tenemos que el grupo fosfato, o también llamado grupo fosfatídico, es el más simple de estos elementos. Consiste en un átomo de fósforo rodeado de 4 átomos de oxígeno. Está unido al carbono 5 del grupo de la pentosa y su fórmula química nada más y nada menos es la siguiente: H3PO4. Aquí ya tenemos el grupo fosfatídico. Entonces, imaginémonos que el grupo fosfatídico se junta aquí con el grupo de la pentosa. Acá de este lado está la base nitrogenada. Esto ya haría un nucleótido. Muchos nucleótidos unidos igual a ácidos nucleicos. ¿Va? ¿Qué tenemos como consideración al entendimiento del ADN? Nada más como reiterando la información. El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos, conocidos en algunos virus también, y es responsable de la transmisión hereditaria, de información hereditaria. Contiene las instrucciones necesarias para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación de usos de información genética. ¿Va? Entonces, simplemente como en síntesis de lo que hemos mencionado, la importancia del entendimiento del ADN, y que en este caso es responsable de compartir información de generación en generación, y que esta información está estructurada en genes, en forma de genes. ¿Sale? Muy bien. Aquí ya tenemos un poquito más estructurados o en forma ilustrativa las bases nitrogenadas. ¿Va? Mencionamos que las que tienen un doble anillo pues van a ser purinas, y las que tienen un solo anillo se van a llamar nada más y nada menos que pirimidinas. Algo interesante aquí es de que también las bases nitrogenadas tienen un enlace. Este enlace de puente de hidrógeno, todo depende del apareamiento de bases nitrogenadas. Siempre va a haber aquí una comunicación muy importante, y eso es una situación meramente constante, sistemática y metodológica. Siempre una purina se va a juntar con una pirimidina. Eso se le conoce como apareamiento de bases. Es decir, vuelvo a reiterar, una purina siempre se va a juntar con una pirimidina y viceversa. Pero las letras siempre van a tener una afinación y una selectividad por unirse. Es decir que, para recordarlo y situarlo, siempre una adenina se va a juntar con un uracilo, o una adenina se va a juntar con una timina, si es en el caso para el ADN, y una adenina se va a juntar con un uracilo en el caso del ARN.
Pero para citosina, citosina que es una pirimidina, se va a juntar con guanina, que es una purina, y esta es constante tanto para el ADN como para el ARN. Citosina y guanina van a estar juntas. Entonces A para T o A para U, en el caso de ADN o ARN, y C para G, siempre. Eso espero que jamás se les olvide. Muy bien. Y cómo mencionarlo así, jóvenes, también aquí tenemos otra importante relación. ¿Cómo se hace este apareamiento de bases? Imaginémonos que adenina se junta con uracilo y tenemos aquí algo muy importante, que se hace un doble puente de hidrógeno. En el caso de citosina con guanina se hace un triple enlace de puente de hidrógeno. Sale un doble puente de hidrógeno, un triple puente de hidrógeno. Esto también es una diferenciación interesante entre el apareamiento de bases. ¿Sale? Y si ya lo consideramos de esta manera, aquí podríamos considerar que este es un modelo simplificado del ADN. Aquí nosotros tenemos adenina y esta adenina tiene un apareamiento de base con la timina, con un doble puente de hidrógeno. Timina y la adenina se juntan y aquí tenemos un doble puente de hidrógeno. De este lado tenemos el grupo de pentosa, que en este caso va a ser la desoxirribosa, y en el carbono 5 del extremo de este grupo de pentosa vamos a tener el grupo fosfato. Entonces aquí ya tenemos el grupo fosfato, el grupo de pentosa y la base nitrogenada. Si yo junto esto, esto y esto sería un nucleótido, jóvenes. Esto sería un nucleótido. De este lado podemos observar que está igual. ¿Va? Tenemos acá de este lado vuelvo a reiterar, aquí tenemos lo que es la base nitrogenada, el grupo de pentosa y aquí ya tenemos el grupo fosfatídico, el grupo fosfato. Esto formaría un nucleótido. De este lado yo tengo aquí la pirimidina y de este lado pues obviamente esta es la timina, tenemos el apareamiento de bases con un doble puente de hidrógeno y de este lado tenemos el grupo de pentosa y el grupo fosfatídico. Aquí yo tengo también otro nucleótido. Este nucleótido y este nucleótido se juntan y aquí ya tengo yo un apareamiento de bases nitrogenadas y obviamente la unión de dos nucleótidos, adenina con timina, que también hay una selectividad con ello. Acá abajito también tenemos otro enlace, aquí ya tenemos otro enlace, aquí ya tenemos otro enlace. Entonces imagínate, todos estos son nucleótidos, tenemos una unión, un enlace y millones y millones de letras, millones y millones de nucleótidos forman el ADN. ¿Va? Aquí ya tenemos otro importante relación, va, donde nosotros tenemos el mismo modelo simplificado del ADN, pero algo interesante entre estos enlaces se llama enlace fosfatídico, para que no se les olvide. Cuando una pentosa se junta con un fósforo se le llama enlace fosfatídico y el apareamiento de bases con puente de hidrógeno. Aquí ya tenemos una imagen ilustrada de nuestro modelo de ADN y cómo pues se está estructurando, ¿no? Acá tenemos otro. ¿Sale? Vamos a suponer que en el caso de estos listones es el grupo fosfatídico, grupo fosfato haciendo enlaces fosfatídicos con el grupo de la pentosa, si lo decimos así, las estructuras que están en la parte externa, estos listones. Y estas pequeñas líneas van a ser las bases nitrogenadas, si lo decimos de esta manera. Entonces aquí en esta pequeña ilustración que tiene animación, pues nos orienta más explícitamente cómo está estructurado el ADN. O sea que ya tenemos muchísimos nucleótidos y esta sería la estructura de nuestro principal ácido nucleico de información genética. Muy bien. Pues, ¿qué más decimos del ARN? El ácido ribonucleico es un ácido nucleico y en este caso está estructurado de forma lineal. Es una pequeña cadena copiada o transcrita del mismo ADN.
Y pues tenemos aquí una diferenciación, contiene uracilo en lugar de timina, y la pentosa es la ribosa, como ya se mencionó anteriormente. El ARN mensajero sirve de molde para la síntesis de proteínas en el proceso de traducción, en la parte importante de nuestra célula, que es el citoplasma. Y el ARN ribosomal forma parte de los ribosomas, lugar donde se realiza la síntesis de proteínas. ARN de transferencia se encuentra en todas las células e interviene en la síntesis de proteínas. Ahorita vamos a hablar de esas tres partes en el tema de transcripción. Entonces aquí ya nos sumergimos al tema de transcripción y traducción. ¿Va? Vamos a hacer una pequeña breve pausa para conectar el cargador de la cámara para que no se nos acabe la batería. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema. Ahora ya estamos situados, vamos a hablar qué es transcripción y qué es traducción, y que nosotros ya platicamos qué es un nucleótido, esperando que te haya quedado claro. Si no, cualquier duda que tengas, sabes que me puedes escribir o puedes dejar tus comentarios en este mismo canal de YouTube, que es Para y por ti y para transmitir información. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué consideramos aquí? ¿Va? Hablando de traducción y transcripción. ¿Sale? Bien. Bien. La transcripción, vamos a situar 5 importantes pasos para que nosotros consideremos eso. Número 1, la transcripción ocurre, eso vamos primero a ubicarnos, ocurre en la membrana nuclear. Eso es algo muy importante si hablamos de la estructura de nuestras células. 2, la transcripción, la secuencia de ADN de un gen se transcribe o copia para hacer una molécula de ARN. Y 3, la transcripción es el primer paso de la expresión genética, el proceso por el cual la información de un gen se utiliza para generar un producto funcional, como lo que es una proteína. El objetivo de la transcripción es traducir una copia de ADN de la copia de ARN de la secuencia de ADN de un gen. En el caso de los genes codificantes, la copia de ARN o transcrito contiene la información necesaria para generar un polipéptido llamado proteína o una subunidad de una proteína. Bien, ¿qué nos dice esta pequeña introducción? Primero nos vamos a sumergir en lo que es sumergir en el espacio interno celular, y ya estando una vez dentro ahí, vamos a irnos a la ubicación de la membrana nuclear. En la membrana nuclear se lleva a cabo la transcripción, donde se va a llevar una copia parcial del ADN, y esta copia parcial del ADN se va a llamar ARN, y ese ARN o ARN transcrito se va a tener que ir a los ribosomas para que se forme este polipéptido llamado proteína. Muy bien, nota importante, una parte del ADN se tiene que copiar. A esta copia se le llamará ARN mensajero o transcrito, y este se irá hacia los ribosomas, pero antes pasará por varios procesos. Muy bien. Primer paso de la transcripción. ¿Va? Estamos dentro de nuestra membrana nuclear, y que es parte del núcleo celular de las células, y consideramos este primer paso. Dentro del núcleo existen enzimas llamadas helicasas. ¿Qué es lo que vamos a considerar, jóvenes? Número 1, las helicasas van a cortar los puentes de hidrógeno, o van a retirar los hidrógenos del apareamiento de bases nitrogenadas, para que las dos cadenas de ADN que están conformadas este ácido nucleico se puedan separar. Es decir, que las helicasas lo que van a hacer va a ser un determinante corte. ¿Sale? Enzimas importantes en la replicación y la transcripción, su principal trabajo es cortar, hidrolizar la cadena de ADN y separar las hebras o histonas del mismo ADN.
En este caso, como podemos observar esta imagen animada, ¿sí? Aquí podemos observar que tenemos las dos hebras de ADN y esta aquí pasó ya la helicasa, abrió y en este caso va a ser su único trabajo, ¿sale? Bien, permítanme, déjenme traer el pintarrón. Muy bien, supongamos que nosotros tenemos la importante relación de tener aquí cómo es que trabajan las helicasas, ¿sí? Supongamos que tenemos aquí el modelo simplificado del ADN, aquí como lo dice, bueno, mal dibujante, pero se trata de explicar de una manera como muy simple, ¿sale? Bien, entonces, ¿qué van a hacer las helicasas? Las helicasas van a hidrolizar esto, no van a cortar esto, van a cortar esto, ¿sale? Para que en este caso llegue otra enzima importante en copiar las bases nitrogenadas junto con, bueno, copiar nucleótidos para formar al ARN mensajero, ¿sale? Entonces, esto se corta, como podemos ver el GIF, o como podemos ver esa imagen animada, que podemos ver las hebras de ADN, que estas mismas se separan para que pasen las helicasa, para que pase la helicasa y rompa la hélice. Segundo paso. Una vez que las helicasas cortaron una parte de la cadena del ADN, posteriormente llegarán las proteínas estabilizadoras. Estas proteínas se llaman proteínas SSB, que también se le llaman proteínas ligantes de ADN de cadena sencilla. Su trabajo será mantener las hebras de ADN separadas y que estas hebras de ADN separadas ya estables, vamos a volver a reiterar. Primer paso, las helicasas cortan, hidrolizan, quitan los hidrógenos de las bases nitrogenadas y las proteínas SSB o proteínas ligantes de ADN de cadena sencilla van a mantener las hebras separadas. ¿Esto con qué propósito? Para que llegue el tercer paso. Una vez que las hebras están separadas gracias por las proteínas SSB, llegará una enzima llamada ARN polimerasa. Esta enzima ARN polimerasa, donde coopera una cadena cortada, formando así al ARN mensajero o transcrito. Es decir, que esta pequeña imagen que vemos aquí, este GIF, prácticamente nos da los primeros tres pasos, ¿sale? Vamos a pasar por acá y mencionamos. Tenemos aquí el ADN. Llegan las helicasas y cortan. Las proteínas SSB estabilizan. Y en este caso, si dejamos que otra vez se repita el GIF, sale esta bolita verde, se le llama ARN polimerasa, que va a estar formando al ARN transcrito. Algo importante que siempre se vaya a cabo la transcripción, siempre va a ser en la cadena de abajo de 5 a 3, de 5 a 3 siempre. ¿De 5 a 3 qué? De 5 a 3 prima, ¿va? Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque más adelante que veamos la estructura de cómo está el enlace fosfatídico entre el grupo de pentosa con el grupo fosfato, ¿sale? Podemos considerar que la cadena de ADN está, obviamente son dos hélices unidas entre sí, pero que digamos que una va de forma ascendente y otra cadena va de forma descendente. Entonces, entre una asciende y otra desciende, nosotros tenemos, digámoslo así, una estructura que se antrepone con la otra. Entonces, esas orientaciones se pueden considerar si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, en este caso, nosotros podemos considerar que en el enlace de cómo se está formando es de 5 a 3',
Y obviamente que más adelante vamos a hablar que es de 5 a 3' y que es de 3 a 5'. Sale simplemente como un dato de acotación. ¿Sale? Reiterando los primeros 3 pasos: cortar las helicasas, las proteínas SSB estabilizar, y posteriormente la enzima ARN polimerasa ir formando al ARN mensajero o transcrito. Aquí podemos considerar que siempre vamos a llevar a cabo el apareamiento de bases también, porque aquí ya se está formando el ARN, una pequeña copia parcial del mismo ADN. Guanina con citosina, timina con adenina, adenina con uracilo, y así. Si vemos acá arribita, aquí ya se formó el ARN mensajero, si lo decimos así. ¿Qué nos dice aquí? El ARN polimerasa o el ARN polimerizado, que es la que formará el ARN transcrito, son un conjunto de proteínas con carácter enzimático capaces de formar los ribonucleótidos para sintetizar al ARN a partir de una secuencia de ADN que sirve como patrón o molde. Cuarto paso. Después el ARN mensajero se separará y la proteína estabilizadora se irá para cerrar la cadena de ADN. El ARN mensajero tiene que pasar por un espacio de maduración. Esto se le va a llamar comúnmente como corte y empalme, o en los libros podemos entenderlo como splicing. En el caso del ARN mensajero está formado de la siguiente manera. Si lo ponemos como ejemplo, ¿sale? Y en este splicing va a tener que madurar y se va a tiene que pasar por ciertas modificaciones. Entonces, aquí podemos considerar que el ARN mensajero está considerado de la siguiente manera. Esto fue lo que el ARN polimerasa sintetizó, ¿sí? Y entonces, ¿qué queremos decir aquí? Que el ARN mensajero, cada partecita de estas, vamos a tener exones e intrones. ¿Y qué quiero decir a todo esto? Que toda la información, me paso de este lado, que toda la información que se sintetizó, ¿sí? No toda es importante, no toda sirve, ¿va? ¿Por qué? Porque siempre podemos considerar que hay errores genéticos, ¿sí? Las enzimas también cometen errores. Entonces, la enzima polimerasa que sintetizó al ARN mensajero, ¿sí? Esto que podemos observar aquí, está conformada por exones e intrones, ¿sale? Y los intrones, va, decirlo así, es la información que nos sirve, entonces se tiene que quitar, y en este caso pues vamos a llegar al espacio de maduración. Por eso se llama corte y empalme: quitar la información que no sirve y dejar la que sí sirve. ¿Sale? ¿Por qué? Porque también las mismas enzimas cometen errores. Muy bien. Los exones son las regiones de un gen que no son separadas del ADN maduro, es decir, que es información que sí realmente es necesaria, que sí sirve. En los genes que codifican una proteína, son los exones los que contienen la información para producir dicha proteína codificada del gen. En estos casos, cada exón codifica una porción específica de la proteína completa, de manera que el conjunto de los exones forma la región codificante del gen. Reitero, volvemos a poner aquí, imagínate que esta es una cadena sumamente grande del ARN mensajero, y obviamente que aquí, pues para darle un contexto a la información que se sirve, se puso de la siguiente manera: exón, información que sí sirve; intrón, información que no sirve. Entonces aquí tenemos que quitar esto. ¿Por qué? Porque si no se quita esto, que es un error de la enzima polimerasa al formar el ARN mensajero, pues evidentemente la proteína no serviría. Entonces se formará una proteína inservible, y esto podría traer por consecuencias mutaciones genéticas
inflamaciones celulares y posteriormente formar algún tipo de problema oncológico, algún tipo de cáncer. Entonces esto, la información que nos sirve, se tiene que ir a volar. Entonces se tiene que cortar esto y te tiene que volver a unir los exones. Por eso se llama corte y empalme. Muy bien. El exón es un segmento de un gen y de su correspondiente transcrito que permite a una ARN mensajero madurar. Tras la eliminación de los intrones, segmentos de ADN no codificantes, a este proceso se le llama corte y eliminación de los intrones y empalme de los exones y se le denomina splicing. La eliminación, así ya está tal cual aquí de una forma más explícita, que significa splicing, la eliminación de los intrones. La lleva a cabo una enzima llamada las enzimas de restricción. Si regresamos un poquito para ver este GIF, podemos observar aquí abajito que nosotros podemos observar lo anteriormente mencionado. ¿Va? Acá abajito pues tenemos aquí RNA mensajero, ya mencionamos de 5 a 3', y aquí ya podemos decir que ya quedó toda la información de los exones, ¿sí? Pero regresamos para volverlo a ver. Tenemos exones, tenemos intrones y estas bolitas que se ven de color verde se le conocen como enzimas de restricción. Las enzimas de restricción van a ayudar a quitar lo que es la información innecesaria. Se va a quitar esto, se va a quitar los intrones, va a cortar esto y va a unir esto y esto. Imagínate que aquí llega una bolita de color verde, llega, corta, une esto y ya tenemos corte y empalme. Entonces la información que nos sirve es la estructura de los intrones. Ahí está nuevamente. Supongamos que esa gran cadenita no sirve, pues hay que quitarla y hay que corregir errores que se hayan transcrito, ¿va? Es por eso que es muy importante la alimentación y la nutrición, jóvenes. Aquí interviene muchísimo el zinc, interviene muchísimo la vitamina E, interviene muchísimo el ácido fólico, que es la vitamina B9, la vitamina C, todos los antioxidantes aquí intervienen bastante para que siempre la síntesis de proteínas se lleve a cabo de la mejor manera. Si no se quitaría esta mala información que son la parte estructural de los intrón, de la parte estructural del intrón, que es del ARN mensajero, pues tendríamos proteínas mal hechas. Si una proteína mal hecha, pues no tiene una funcionalidad, solamente va a estar invadiendo la célula sin ninguna función hasta inflamarla, se van a formar cuerpos extraños y eso va a traer por consecuencia mutaciones genéticas. Importante, las enzimas de restricción o también llamadas endonucleasas de restricción es aquella que puede reconocer una secuencia característica de nucleótidos dentro de una molécula de ADN y cortar el ADN es en ese punto en concreto, llamado sitio o diana de restricción o sitio no muy lejano de este para quitar la información que no sirve, que no es necesaria. Muy bien. Las enzimas de restricción quitan los intrones y unen los exones y el ARN mensajero ya tiene la información necesaria, pero todavía no puede salir de la membrana nuclear, ya que necesita en sus extremos una cadena de casquete y una cola de adenina llamada cola de poli A. El casquete será la llave de acceso hacia los ribosomas, que recordemos que es un organelo importante donde llevan a cabo la fábrica de proteínas, y la cola de poli A será la carnada, ya que esta es un extremo de muchas adeninas, de 150 a 200 adeninas, con la finalidad de que las RNasas o ribonucleasas no rompan al ARN mensajero. ¿Sale? Vamos a considerarlo de la siguiente manera. Permítanme un poquito para sacar el pintarrón y explicarlo de la mejor manera. Supongamos que ahí tenemos un ARN mensajero. Ya tenemos adenina, guanina, uracilo, citosina, guanina, adenina, guanina, citosina. Pero este ARN mensajero no puede todavía salir. Necesita un casquete y necesita una cola. Entonces el casquete lo vamos a poner de la siguiente manera.
sería de la siguiente manera. Para que pueda ya salir el mismo ARN mensajero, necesita tener la siguiente estructura. Un casquete que se le va a poner otro codón, un codón de 3 letras, AUG, y obviamente una cola de polía, como lo menciona de esta manera. ¿Por qué una cola de adeninas? ¿Por qué? Porque del núcleo celular, perdón, en el citoplasma, viven unas enzimas que tratan de comerse y tratan de destruir al ARN mensajero. Estas se llaman ARNasas o ribonucleasas, que van a tratar de destruir el ARN mensajero. Entonces, por ende, la cadena de adeninas sirve como carnada. Y el casquete en el código genético de AUG, te explico más adelante qué onda con eso porque es muy importante, hasta pregunta de examen, AUG con el casquete del ARN mensajero. ¿Por qué es importante va? Para que los ribosomas entiendan la codificación genética. Vamos a ponerlo aquí, tenemos otra imagen más. ¿Sale? Aquí ya tenemos lo que es el ADN y el ADN pues obviamente ya tenemos aquí que las helicasas cortaron, las proteínas SSB estabilizaron, las polimerases llevaron a cabo la síntesis del ARN mensajero, después pasa el corte y el empalme con las enzimas de restricción y posteriormente ya tenemos aquí el casquete y de este lado la cadena de poli A que está de color amarillo. Ya aquí ya tenemos nuestro ARN mensajero que puede salir perfectamente de la membrana nuclear y dirigirse a los ribosomas sin ningún problema. ¿Sale? Considero que el video está siendo muy largo, entonces en un segundo video voy a explicar lo que es traducción para explicar de una vez también la dinámica que es lo que vamos a diseñar. Entonces aquí voy a hacer un pequeño corte, ¿sale? Continuamos en el siguiente video para que tú puedas analizar qué onda con la traducción de todo lo que hemos mencionado, ¿sale? Saludos cordiales y cualquier duda que tengas, sabes que tu servidor está a la orden. Muchas gracias. Tu profe Dani, siempre diciéndote todo lo mejor. Muy bien, continuamos con el tema de traducción y ahora nos vamos a ir a una parte estructural de nuestra célula que se le conoce como la fábrica de proteínas llamada ribosomas. Los ribosomas son organelos especializantes que van a dar lectura al entendimiento del ARN mensajero, esa cadena codificante, esa copia parcial del mismo ADN, con sus propias bases nitrogenadas, con su casquete, con su cadena de poli A, para que el ribosoma dé lectura a esa tal información tan importante, tan específica para la síntesis de proteínas. ¿Sale? Entonces, sin más que decir, pues hay que echarle ganas y vamos a la introducción de traducción. Muy bien. Antes que nada, pues aquí dice, ¿no? Toma un momento para mirar tus manos, el hueso, piel y músculo que ves están compuestos de células y cada una de estas células contienen millones de proteínas. De hecho, las proteínas son las piezas fundamentales moleculares clave para todos los organismos vivos. ¿Sale? Entonces, prácticamente es una información que sí nos pone a pensar bastante, hasta filosofar, que pues tus células producen y producen un sinfín de proteínas para mantenernos con vida, mantener nuestros procesos vitales funcionando perfectamente, porque pues sabemos que antemano que las proteínas tienen función estructural, función específica catalítica, de defensa de nuestro cuerpo, y pues prácticamente es la forma en la cual las células se comunican unas con otras, con la formación de proteínas, con la formación de hormonas, y pues estamos siempre en una constante evolución y que nosotros seguimos produciendo y produciendo y produciendo muchísimas y muchísimas proteínas. Decirlo así, que cada proceso adaptativo a nuestro cuerpo, nuestra célula produce nuevos genes, nuevas codificaciones genéticas para nuevas proteínas y mecanismos de defensa y resistencia que nos mantienen en una evolución constante. Bien, continuando con la traducción,
en su introducción, en esta etapa el ARN mensajero tiene que llegar a los ribosomas para que pueda ser descodificado, para que se le pueda dar lectura, para construir una proteína que contiene una serie de aminoácidos en específico. Aquí esta ilustración nos da como puerta de entrada, que aquí tenemos nuestro ADN, tenemos aquí la transcripción que ya se llevó a cabo el ARN mensajero, y pues esto pues aquí ya se va a ir a los ribosomas para formar proteínas. Al igual que la transcripción, la traducción está conformada por 5 pasos o 5 fases, y pues vamos a estar explicando fase por fase para que quede de la mejor manera y de la forma más explícita. Primera fase, el ARN mensajero irá al ribosoma, que es la fábrica de proteínas, el cual está formado por 3 partes, es decir, que el ribosoma es esta ilustración que vemos de este lado, ¿no? Entonces el ribosoma como tal está conformado por 3 zonas o 3 partes estructurales de este organelo. Los ribosomas llevan a cabo la síntesis de proteínas, el cual dará lectura al ARN mensajero. Entonces tenemos primero la zona A. La zona A, la zona de salida, la zona E y la zona P, que es la zona de formación de proteínas. Entonces aquí vamos a considerar que esta es la estructura de un mismo ribosoma. Aquí va a entrar el ARN mensajero, por aquí se va a llevar a cabo la unión de aminoácidos, y de este lado la cadena de ARN mensajero saldrá por la zona E para que en este caso pasen otros procesos bioquímicos con ese remanente de ARN mensajero. Muy bien, ya explicamos la fase 1, que es primero entender la estructura del ribosoma, que está conformado por 3 zonas. La zona A, que es la zona de entrada, la zona P, que es la zona de formación de proteína, y la zona E, que es la zona de salida, por su letra es exit, que es salida, va en inglés, si lo consideramos de esa manera, por sus siglas entender. Va fase número 1, entender cómo está estructurado el ribosoma. Muy bien, fase 2. La zona A, como ya mencionamos, es la zona de entrada. En esta zona, el ribosoma se encuentra el ARN de transferencia. ¿Qué es el ARN de transferencia? Pues el ARN de transferencia le va a dar la bienvenida al ARN mensajero. Con esta bienvenida, al introducirse el ARN mensajero, el ARN de transferencia que está en la zona A trae consigo 3 bases nitrogenadas, y estas 3 bases nitrogenadas, quiero que quede claro, jóvenes, cada 3 bases nitrogenadas se va a llamar codón. El ARN de transferencia va a tener también 3 bases nitrogenadas, y esto se le va a llamar anticodón, ¿sale? Entonces, volvemos a reiterar, el ARN mensajero pues también trae muchísimas bases nitrogenadas, y cada 3 va a formarse un codón, y para cada codón va a haber un anticodón. ¿Quién va a formar el anticodón? Pues este lo va a formar el ARN de transferencia. Con el empalme o la unión de codón con anticodón, el anticodón por consecuencia también va a traer un aminoácido a su lectura, para que esos aminoácidos se vayan juntando y se vayan formando la proteína, ¿sale? Entonces es importante considerarlo eso, ¿sale? Ahorita te lo explico, te estoy dando la teoría, pero en otro video te hago una ilustración paso por paso para que hagas también tu dinámica a lo mencionado, ¿sale? Nota importante que quiero que esto ya lo había mencionado, que quiero que quede claro, que es que el apareamiento de bases, en el caso del ARN mensajero, trae por consecuencia el siguiente orden: adenina con uracilo y guanina con citosina. Recuerda que es una purina con una pirimidina y una pirimidina con una purina. Entonces aquí ya tenemos esto que es universal, que nunca se te olvide: A para U, G para C. Fase 3. En esta fase, cada 3 bases nitrogenadas se le conoce como codón, ¿sí? Déjame acomodar un poquito más el cañón,
que sea mejor, ahí está. Muy bien. En esta fase, cada 3 bases nitrogenadas se le conoce como codón, ¿sí? Como te mencioné, y trae consigo un anticodón, el ARN de transferencia en la zona A del ribosoma. A su vez, se están uniendo los aminoácidos. Después que se forman los codones del ARN mensajero con los ARN de transferencia, con sus respectivos anticodones, pasan a la zona P del ribosoma, donde se van a estar uniendo los aminoácidos por enlaces peptídicos, y cada aminoácido tiene su propia abreviatura con 3 letras. Y recordemos que 3 letras es igual a un codón. Fase 4. Después, estando en el sitio P del ribosoma, llegará el ARN ribosomal, donde unirá a todos los aminoácidos y la cadena de ARN mensajero saldrá por la zona de salida, que es la zona E. Y entonces los aminoácidos juntos salen por otro lado, que es la zona de proteínas, que es la zona P. Y el ácido ribonucleico o ribosómico o ribosomal, por sus siglas en inglés, es un ARNN que forma parte de los ribosomas y es esencial para la síntesis proteica en todos los seres vivos. El ARN ribosomal forma el armazón de los ribosomas, si lo decimos de esta manera. Entonces, aparte de que el mismo ribosoma da lectura al ARN mensajero, no está ajeno a la estructura genética constante, a la lectura de los codones, a la formación de anticodones, para que siempre se estén formando proteínas y mantenga las funciones vitales de nuestro organismo. Entonces es importante volverlo a mencionar que en la fase número 4 es donde se une los aminoácidos gracias al ARN ribosomal, y que prácticamente el ADN ribosomal está en conjunto, parte esencial del ribosoma, que es la parte del armazón del ribosoma, ¿sale? Que esta es la que va a estar uniendo los aminoácidos uno por uno. Y por último, la fase número 5. Las enzimas ARNasas rompen la cadena de ARN mensajero una vez estando en el citoplasma, esto con la finalidad de reutilizarse el material de las bases nitrogenadas y vuelvan a reincorporarse al mismo ADN. Es decir, que si nosotros consideramos esto, ¿sí? Te preguntarías, ¿qué pasaría una vez que el mismo ARN mensajero ya hizo su chamba? Pues sale por la zona E, y en la zona E tenemos las enzimas ARNasas, y estas ARNasas pues destruyen al ARN mensajero, que una vez que las bases nitrogenadas quedan sueltas, ¿sí? Quedan libres, se reincorporan a la membrana nuclear para que regresen al mismo ADN, ¿sale? Y así constantemente en un ciclo, para que se pueda reutilizar, si tenemos un ejemplo, ¿no? Si tenemos la hormona oxitocina, una hormona estructurada por 9 aminoácidos: cisteína, tirosina, isoleucina, glutamina, asparagina, cisteína, prolina, leucina y glicina. 9 aminoácidos que conforman esta proteína llamada oxitocina. Esta proteína es importante, producida por tu cerebro, para que tú siempre estés contento, estés alegre, te encuentres estable emocionalmente. Muy bien. Si nosotros consideramos el ejemplo de la cisteína, quiero dar primero el ejemplo de la oxitocina, cómo está conformada. Ahorita nos vamos directamente a Pintarrón para explicarlo de mejor manera, y posteriormente también explicar qué es lo que vas a hacer como ejercicio en clase, que también está como dinámica importante en el Classroom, ¿sale? Antes que nada, quiero agradecerte por tu atención. Cualquier duda que tengas, es importante que me la hagas saber, si tú gustas, ya sea por la plataforma de Classroom, correo electrónico personal, que tienes mi correo,
o también por la misma caja de comentarios del canal de YouTube. Si quieres suscribirte, si quieres darme ahora sí que un buen like, pues te lo agradecería para que esta página siga creciendo con más ímpetu y que la información pues obviamente no culmine. ¿Va? Muy bien. Actividad. La actividad en clase consiste en que tú serás un ribosoma y tu trabajo será formar una proteína estructurando las bases nitrogenadas junto en el ARN mensajero y el ARN de transferencia con sus respectivos anticodones. Simularás que eres un ribosoma de las células pancreáticas, obviamente células beta, donde sintetizarás insulina. La insulina está conformada de la siguiente manera, esa es la estructura de la insulina, pero pues vamos a poner en orden completito todos sus aminoácidos. Ahí están todos sus aminoácidos, desde glicina hasta arginina, desde el aminoácido 1 hasta el aminoácido número 54. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a formar el ARN mensajero, vas a formar el ARN de transferencia, ya dijimos, codones con anticodones, el apareamiento de bases y pues con la respectiva el respectivo aminoácido que va en subsecuencia a la lista que está aquí presente del aminoácido glicina, isoleucina, valina, del aminoácido 1 al aminoácido 54. ¿Sale? Ese es el tema teórico. Ya hablamos que es nucleótido. Ya hablamos que es qué es transcripción y qué es traducción. ¿Sale? Entonces, el siguiente video va a traer como explicación a síntesis todo el tema que vimos ahora y también la explicación de la dinámica que vas a llevar a cabo en Classroom. ¿Sale? Bien, entonces me pongo directamente aquí en... Permíteme. Oh, aquí está. Muy bien. Me quedo directamente en la cámara. Ahorita a continuación viene otro video donde te voy a explicar perfectamente tu dinámica y la finalidad de entender la síntesis de proteínas y que eso también obviamente te sirva, te diviertas aprendiendo y el objetivo de tus servidores es siempre que la información fluya y que tu servidor te apoye en tu crecimiento académico. Muchas gracias. El siguiente video va orientado para la dinámica y una retroalimentación de todo el tema que vimos ahora. Muchas gracias y echarle con todo y ya sabes que vamos a hacer la diferencia. ¡Ánimo!